damos a ti el honor. Levanta tus manos, iglesia. Te damos a ti el honor. Quiero que el mundo sepa, quiero que el mundo vea que tú eres mi amado y yo soy tuyo. Entonces pueden cantar eso a Jesús. Quiero que el mundo sepa, quiero que el mundo vea que tú eres mi amado y yo soy tuyo, solo tuyo. Atrae mi corazón, Señor, atráenos a ti, atrae mi corazón. Atrae mi corazón, Jesús, me muero de amor por ti. Atrae mi corazón, atrae mi corazón. Atrae mi corazón, Jesús. Señor, atráenos en pos de ti, en pos de ti, en pos de tu voluntad correremos, Señor. Por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, hoy entramos a tu presencia con libertad y confianza. Señor, te necesitamos, cada uno de los que estamos aquí. Invocamos tu nombre, pedimos tu presencia en este lugar, tu reino de poder, tu reino de gloria, tu reino de autoridad. Tú eres mi amado Jesús, tú eres mi Señor. Fue por su sangre que ha vertido sobre mí, que su poder ahora yo puedo recibir. Hoy sus promesas son reales para mí. Fue por su sangre que la maldición ya no opera sobre mí. Fue por su sangre que ha vertido sobre mí, que su poder ahora yo puedo recibir. Hoy sus promesas son reales para mí. Fue por su sangre que la maldición ya no opera sobre mí. Fue por su sangre que ha vertido sobre mí, que su poder ahora yo puedo recibir. Hoy sus promesas son reales para mí. Fue por su sangre que la maldición
ya no opera sobre mí. Denle un fuerte aplauso a nuestro Rey en este día. Vamos, fuerte su aplauso a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a nuestra roca. Él es nuestro Rey. Hoy proclamamos la sangre preciosa de Jesús sobre este lugar. Sean todos bienvenidos a este domingo glorioso, donde somos un pueblo necesitado de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Somos una iglesia necesitada de Dios y por eso estamos aquí. Y por eso le adoramos, y por eso le cantamos, y por eso le buscamos, y por eso accesamos a su presencia, porque realmente deseamos que Él esté con nosotros en este día. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. Puede tomar su lugar. Damos gracias a Dios de verdad por esta gran bendición, porque Él nos permite poder reunirnos, poder congregarnos, poder adorarle con libertad. Gloria al Señor. Creo que esto es un privilegio. ¿Cuántos dicen amén? Realmente es un privilegio el que podamos estar hoy aquí adorando al Señor, el que podamos estar aquí, que haya familias aquí, que haya matrimonios, que haya jóvenes, que haya niños, que haya toda clase de personas con el objetivo de adorar, de glorificar y de exaltar el nombre de nuestro Dios, de oír su voz, de aprender acerca de sus caminos. Gloria al Señor. Muy bien, pues el viernes Dios me dio una palabra. Si usted no estuvo conectado el viernes, le recomiendo que vaya y busque ese mensaje. La palabra es la medicina de Dios, así se tituló el mensaje. Quiero, aprovechando la oportunidad, darle una exhortación de amor a la iglesia, y es, sabemos que por causa de la pandemia y de las restricciones, pues no tenemos la misma libertad de congregarnos y de reunirnos que teníamos antes. Así que es importante que podamos realmente aprovechar las transmisiones en vivo, ¿verdad? Que no caigamos, que no nos acomodemos o que no nos pongamos cómodos en simplemente conformarnos con asistir a la iglesia el domingo, oír la palabra y olvidarnos de Dios toda la semana, sino que nos mantengamos realmente conectados a través de las transmisiones en vivo que realizamos con mucho amor, con mucho esfuerzo y con el propósito de que usted se mantenga nutrido, amén, se mantenga fuerte, se mantenga fortalecido, se mantenga en fe, en expectativa. Es bien importante que usted esté alimentándose en la semana también con la palabra y con las enseñanzas que transmitimos a través de nuestras diferentes plataformas. Entonces le recomiendo que vaya y escuche ese mensaje de la medicina de Dios es su palabra, o la palabra es la medicina de Dios. Quiero seguir en esa línea porque considero que estamos viviendo un tiempo donde nuestra fe en la sanidad divina tiene que estar fuerte, ¿ok? O sea, estamos rodeados por un virus, estamos en medio de una pandemia. Y es sumamente importante que el pueblo de Dios esté fortalecido en el área de la fe, en el área de las promesas de Dios que hablan acerca de ese deseo, ese plan poderoso de Dios de sanar y de mantener sano a su pueblo y a su iglesia. Y hoy yo le voy a mostrar por la palabra. Tengo mucha Biblia hoy, porque yo le quiero enseñar hoy acerca del poder de las promesas de sanidad. Diga conmigo, el poder, dígalo más fuerte, el poder de las promesas de sanidad. Promesas que usted debe conocer, promesas que usted debería memorizar y tenerlas siempre presentes, listas, para que en cualquier momento, situación, el Espíritu Santo pueda echar mano de ellas y que sean usadas en fe, en oración, en proclamación, para defenderlo, para guardarlo de todo ataque demoníaco de enfermedad que pudiera venir en contra suya. Quiero comenzar poniendo la plataforma y la base de
este mensaje de las promesas de sanidad. En tercera de Juan capítulo 1 verso 2, es un verso que probablemente usemos mucho y no está mal, siempre y cuando no lo diluyamos o no perdamos realmente el peso y la importancia que este tiene. Porque en este pasaje se nos enseña claramente cuál es el deseo de Dios para nosotros. Si usted no sabe cuál es el deseo y el propósito de Dios para su vida, usted no puede creer, no puede confiar, no puede ejercer fe en esa dirección. Y mi Biblia dice: amado, yo deseo, vea, es un deseo de Dios, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Usted puede subrayar eso. Aún en las aplicaciones electrónicas usted puede subrayar o hacer una nota y entonces enfatizar este importante pasaje y esta frase: que tengas salud, así como prospera tu alma. Creo que siempre la base de nuestra fe tiene que ser el deseo de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Si nosotros no conocemos cuál es el deseo, el propósito o la voluntad de Dios en una área específica, pues no podemos ejercer fe en esa dirección. Así que este pasaje pone en la plataforma que nos enseña que la voluntad de Dios, que el deseo de Dios es que su pueblo esté sano. ¿Cuántos dicen amén? Tanto es así que el deseo de Dios es que su pueblo sea sano, que no solamente Él tiene el deseo de que seamos sanos, sino que ha hecho también provisión para la salud. Es decir, provisión para cuando vienen los retos de enfermedad o de síntomas, usted y yo podamos conquistar la sanidad divina. Por un lado nos tiene cubiertos con su deseo de que tengamos salud, pero por otro lado nos tiene cubiertos con sus promesas de sanidad divina, a través de las cuales usted y yo podemos tener victoria en contra de todo ataque que venga contra nuestro cuerpo. Tengo la intención realmente de fortalecer el área de su fe en dirección a las promesas de Dios de sanidad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud. Dios quiere que tú tengas salud. Dios quiere que tus hijos tengan salud. Dios quiere que tu familia tenga salud. Dios quiere que tu hogar tenga salud. Dios quiere que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo tenga salud. Pero pastor, entonces ¿por qué está pasando todo lo que está pasando? Eso no es la voluntad de Dios. Nunca ha sido la voluntad de Dios. La Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y después la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Alguien dijo que la enfermedad es el principio de la muerte. ¿Por qué? Porque esta vino por causa de la maldición y entró en el mundo por causa del pecado. Así que no fue la idea original de Dios traer la enfermedad, sino más bien son las consecuencias del pecado, de la desobediencia, de la rebelión, de la maldición que viene por ignorar y por ser rebeldes ante nuestro Padre Celestial. Antes de pasar a lo siguiente, repito, el deseo de Dios para ti es que tú tengas salud. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántos aquí creen la palabra de Dios? Amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahora, ¿cómo nosotros realmente podemos tener acceso a este beneficio? ¿Cómo realmente nosotros podemos tener acceso a esta sanidad de la que la palabra de Dios habla? Le pido que me acompañe a 2 de Pedro, por favor, en el capítulo 1. Vamos a leer este pasaje que es muy, muy poderoso. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Vamos a leer desde el verso 3. Dice la palabra del Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Escuche, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todo esto mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado, escuche esto, preciosas y grandísimas promesas. No son solo promesas. La Biblia no tiene solo promesas. La Biblia tiene
preciosas, que significa de mucho valor, preciosas y grandísimas promesas. Muchas veces nosotros, cuando oímos el término o el concepto, las promesas de Dios, tendemos realmente a verlas como algo que está ahí, pero que realmente no le damos la importancia que merece. Pero aquí Pedro realmente le da el peso, le da la intención a esas promesas, diciendo que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Con qué objetivo? Escuche: para que por ellas, por las promesas, lleguemos a ser participantes. No solamente conocer, sino participar. El deseo de Dios no solamente es que tú sepas, sino que tú vivas, que tú experimentes, que tú recibas, para que por medio de esas promesas usted y yo lleguemos a participar de la naturaleza divina. Usted y yo lleguemos a participar de la eternidad. Usted y yo lleguemos a participar del reino de Dios y de los recursos que el reino de Dios tiene disponibles para todos aquellos que los creen. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice la palabra de Dios que son las promesas, las preciosas y grandísimas promesas que Dios nos ha dado como un legado, por medio de las cuales usted y yo podemos llegar a ser participantes, experimentar en nuestra propia vida la naturaleza divina, lo eterno, lo espiritual, lo que pertenece al reino de Dios. Dice: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así que la palabra de Dios nos enseña que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, y que el objetivo de esas promesas, escuche, no es adornar un libro. O sea, las promesas de Dios que se encuentran en la palabra no son poesía, no son simplemente la ocurrencia de Dios o el relleno de Dios para que la Biblia tenga muchas páginas. No, son preciosas y grandísimas promesas que tienen el objetivo de que usted y yo lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, lleguemos a ser participantes de lo eterno. Pablo le dijo a Timoteo: echa mano de la vida eterna. ¿Cómo nosotros podemos accesar a lo eterno? ¿Cómo nosotros podemos accesar al reino de Dios? ¿Cómo nosotros podemos recibir y experimentar, participar de los recursos de ese reino? Escuche: a través de las promesas de Dios. Por eso conocer las promesas, y la Biblia está llena de promesas. Hace muchos años prediqué un mensaje que se llamó toma posesión de las promesas de Dios. Dios me enseñaba que en la Biblia existe una promesa, y claro, en algunos casos no solamente es una, sino son múltiples promesas relacionadas con una necesidad específica que tú tengas. Escucha bien esto, iglesia: no existe ninguna necesidad humana para la cual Dios no haya hecho provisión a través de sus promesas. No importa cuál sea tu necesidad, no importa cuál sea tu necesidad, escúchame, la Biblia tiene promesas específicas que Dios te ha dado. Recuerda que dice Pedro que es para que tú por ellas llegues a participar de la naturaleza divina, llegues a participar de la eternidad, llegues a participar de los recursos del reino de Dios. Es decir, tú puedes recibir todas aquellas cosas que Dios ha hecho provisión para tus necesidades a través de sus promesas. ¿Ok? ¿Por qué lo hizo así? Escuche bien. Dios lo hizo así. Ayúdame, Espíritu Santo, porque esto no lo compartí en el mensaje anterior porque me está cayendo ahora. Dios lo hizo así porque, o para asegurarse de que solamente la fe pudiera accesar a las promesas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que Dios quiso asegurarse que fuera su pueblo, que fueran sus hijos, que fuera el pueblo de Dios, que fueran los beneficiarios de su evangelio, aquellos que han creído, los que tuvieran acceso a lo eterno a través de las promesas, porque las promesas se accesan y se reciben por la fe, para que no pudiera venir cualquier diablo, ¿okay? Cualquier demonio y tomar posesión de lo que no le pertenece por derecho legal. Las promesas de Dios son para los hijos de Dios, son para el pueblo de Dios, son para todos aquellos que han creído. Por eso
es que Dios lo hizo así. Yo siempre he dicho que Dios no escondió estas cosas de nosotros, o no las mantiene como en un tesoro, como en un cofre, escondiéndolas de nosotros, sino que las tiene reservadas para nosotros, para que accesemos a ellas por medio de nuestra fe. Entonces, tenemos preciosas y grandísimas promesas. Qué importante es que usted conozca las promesas, porque si usted no conoce las promesas, ¿cómo puede accesar a la naturaleza divina? ¿Cómo puede accesar a lo eterno? ¿Cómo puede accesar a los recursos del reino de Dios? ¿Cómo puede usted accesar a la sanidad que es el deseo de Dios para usted y para mí? Las promesas tienen que estar presentes en mi mente y en mi corazón. Esa es una de las razones centrales por las cuales usted y yo debemos memorizar la Escritura, principalmente las promesas. Usted debería memorizar por lo menos una promesa de parte de Dios para una necesidad específica con la que usted convive o lidia en este mundo. ¿Vamos bien hasta aquí? Diga, tenemos preciosas y grandísimas promesas. Recuerde que Pedro está diciendo algo que es sorprendente, es poderosísimo. Por medio de ellas usted y yo podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. En otras palabras, Dios no quiere que usted simplemente sea cristiano de nombre, o que usted sea hijo de Dios de nombre o de título, y que usted no experimente en la tierra todo lo que Él ha hecho para que usted lo viva, para que usted lo reciba. Dios quiere que usted participe de la naturaleza divina, de lo eterno, de lo que pertenece al reino de Dios. Ahora, en relación a las promesas, quiero que usted vea cuán seguras son esas promesas, cuán garantizadas son esas promesas. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 20, dice la palabra de Dios: porque todas las promesas, ¿cuántas promesas? Todas. Mire, qué maravilloso es nuestro Dios. Dios no dejó nada afuera, todo lo incluyó. Todas las promesas de Dios son en Él. Y cuando dice en Él, entiéndase en Cristo, entiéndase por medio de Jesucristo. Estamos hablando de que Jesús es el fiador del nuevo pacto. En otras palabras, el que garantiza que el pacto se cumpla, de que realmente Dios, quien se ha comprometido en el pacto con nosotros, por causa de que Jesús es la garantía, nos asegure que todas las promesas realmente son en Cristo. ¿Qué? Sí, diga conmigo, sí. ¿Sabe dónde nace la duda? En no entender este pasaje. Es que yo no sé si Dios quiere. ¿Usted ha oído esa frase? Si Dios quiere. Y claro que eso está en la Biblia. Santiago enseñó acerca del si Dios quiere, pero este no fue el contexto. Es decir, las promesas no fueron el contexto donde si Dios quiere se enseñó. Usted tiene que leer la carta de Santiago y entender cuál es el contexto de él, si Dios quiere. No fueron las promesas, porque aquí dice claramente que todas las promesas de Dios son en Él, en Jesús, sí, y en Él, amén. Es decir, así sea. Amén significa así sea. Cuando usted dice amén, usted dice así sea, gloria a Dios. Entonces todas las promesas de Dios, absolutamente todas las promesas en la Biblia son en Cristo sí. El sí vino antes de tu necesidad. Escuche esto. ¿De dónde vienen las dudas? De no entender este pasaje. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que Dios en el cielo delibera cuando nosotros nos acercamos a Él por medio de una promesa. Por eso es precisamente que tenemos que acercarnos a Dios cuando tenemos necesidad o cuando tenemos alguna área donde requerimos de su intervención. Por eso es que tenemos que acercarnos por medio de las promesas, porque las promesas garantizan, escuche, que Dios va a obrar. Eso es lo que la palabra dice. No lo dice Ricardo Arana. Todas las promesas de Dios son en Cristo sí. Esto significa que el sí vino antes de tu necesidad. O sea, cuando viene tu necesidad y entonces tú vas a las promesas, o tú haces o echas mano de las promesas para orar, para reclamar por la fe, o para proclamar sobre tu vida y sobre tus circunstancias lo que Dios ha prometido. Dios no se sienta en el cielo en una sala de juntas y hace un comité o organiza un grupo ahí
de personas. Jesús, siéntate por aquí, Espíritu Santo, ven. ¿Qué vamos a hacer con este muchacho que está orando? ¿Qué vamos a hacer con esta persona que nos está pidiendo esto? Y no. El sí ya nos fue dado. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo se sentó a la diestra de Dios, aleluya, después de haber acabado la obra, el sí a todas las promesas de Dios fue garantizado. ¿Alguien puede decir amén a eso? El sí a todas las promesas de Dios nos fue garantizado. Claro, a nosotros en lo natural, porque tenemos esta mente tan racional, y que muchas veces nos encontramos con barreras, y que muchas veces nos encontramos con cierta resistencia, pues nos cuesta un poquito de trabajo entender cómo es que Dios nos dio el sí antes que nosotros le pidamos. Ahora, quiero poner esto en contexto. Imagine usted que hay una persona que solamente va a responder sí a todo lo que usted pida. Mis hijas quisieran que yo fuera esa persona. Mis hijas vienen y me dicen: papá, imagine que yo digo sí. Papá, sí. Imagine eso. Imagine que alguien con tanto poder le va a decir sí. Pero escuche el contexto. Le va a decir sí a todo aquello que él haya prometido que hará. ¿Ok? A todo lo que él ha prometido, el sí ya fue dado. Antes aún de tu necesidad, antes de tu oración, el sí ya vino. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Y dice que todo esto es para la gloria de Dios. Dios recibe gloria cuando nosotros realmente podemos accesar a sus beneficios a través de las promesas que han sido garantizadas con un sí, y han sido garantizadas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor, por favor. Ahora, voy a mencionar dos pasajes que son dos promesas de sanidad, para que los leamos, para que los tengamos presentes, para que los estudiemos. Jeremías capítulo 33, verso 6. Dice la palabra del Señor: he aquí, yo les traeré sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Es Dios, iglesia, el que está diciendo esto a través del profeta. Ese yo no es yo, Jeremías. No, Jeremías está hablando en primera persona a nombre de Dios. Yo les traeré sanidad y medicina. De eso hablamos el viernes. La palabra es la medicina de Dios. Yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Y como Dios siempre hace mucho más abundantemente de todo lo que pedimos y entendemos, dice: y les revelaré abundancia de paz y de verdad. O que realmente podamos experimentar una revelación de la verdad que nos ayude a entender que hay un suministro en Dios, no de enfermedad, sino de salud. Una de las oraciones que yo he hecho a lo largo de todo este tiempo durante la pandemia es: Maranata es una casa de sanidad, no de enfermedad. Aquí la gente no viene a contagiarse, aquí la gente viene para recibir fe, fortaleza, para estar sano y victorioso. Gloria a Dios. Y ha sido una oración constante. Usted no crea que uno no es de alguna forma atacado por pensamientos demoníacos que tratan de amedrentar, que tratan de meter temor. Esa es la razón por la cual yo estoy continuamente diciéndole: no se exponga excesivamente, desmedidamente a la información y a las malas noticias de este mundo. Si usted se expone más a los noticieros que a la Biblia, usted tiene más temor que fe. Y esa es la razón por la cual alguna gente está toda llena de preocupación y toda llena de ansiedad. Dios no quiere que vivamos así. Él dice aquí: les revelaré abundancia de ¿qué? De paz, no de ansiedad, no de preocupación. Abundancia de paz y de verdad. Mantengamos nuestro corazón, como decíamos el viernes, fijo, nuestros ojos. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque serán vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Yo les traeré sanidad, dice el Señor, y medicina, y los curaré. Jehová Rafa
significa Jehová, tu sanador. ¿Sabes que uno de los nombres de Dios es ese? Dios se reveló en las aguas de Mara al pueblo de Israel cuando sedientos en el desierto llegaron a un lugar por fin donde había aguas, pero se dieron cuenta que las aguas eran amargas, no las podían beber. Comenzaron a quejarse y a lamentarse. Entonces Dios le da instrucciones a Moisés acerca de echar un árbol sobre las aguas se endulzaron, pero ahí Dios se reveló al pueblo como Jehová Rafa, es decir, Jehová tu sanador. Yo soy Jehová tu sanador, dice en el original. Y entonces este Dios sanador dice: les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Jeremías capítulo 30 verso 17 dice: mas yo haré venir sanidad para ti. Haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo: esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Ah, pastor, pero tengo un as bajo la manga para refutar lo que usted está diciendo. Está hablando de sanidad del alma, está hablando de sanidad de la mente, está hablando de sanidad de las emociones, sanidad interior. Oiga, ese asunto de la sanidad interior. Entonces, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo, mientras estuvo en la tierra físicamente? Porque hoy nuestro Señor Jesucristo está en la tierra en la persona del Espíritu Santo. Pero ¿por qué nuestro Señor Jesucristo, mientras estuvo en la tierra físicamente, le dedicó tanto tiempo al ministerio de la sanidad? Mire, Jesús hacía tres cosas. Su ministerio estuvo basado en tres cosas: predicar el evangelio, sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios. Lea por favor los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y usted se dará cuenta que donde quiera que Jesucristo predicaba el evangelio, también sanaba a los enfermos y liberaba a los endemoniados. Ese era el mensaje que predicaba. Ese fue el ministerio de Jesús mientras Él estuvo en la tierra. Por eso dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 4 verso 23: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. ¿Cuántos dicen amén? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Era el suministro de Dios. No solamente traigo un mensaje. Cuando Jesús venía, Jesús no solamente traía un mensaje, sino traía la manifestación del reino de Dios, de donde provenía el mensaje. Así que cuando Jesús predicaba el evangelio del reino, también ministraba sanidad, oraba por los enfermos y echaba fuera a los demonios. No importa dónde usted se haya encontrado a Jesús en aquel tiempo, si usted hubiera vivido en aquella época, usted hubiera encontrado a Jesús en algún lugar haciendo estas tres cosas: predicando el evangelio, sanando a los enfermos y echando fuera a los demonios. Y cuando usted lee los evangelios, se da cuenta que Él no está sanando a la gente del alma, Él está sanando a la gente del cuerpo. Él está devolviéndole la vista a los ciegos, Él está sanando a los leprosos. Hello. Él está resucitando a los muertos, Él está haciendo hablar a los mudos, Él está restaurando la vida de las personas, restaurándole la sanidad, la salud, a las personas. Esto nos enseña claramente lo que ya leímos en el primer pasaje de tercera carta de Juan, que realmente el deseo de Dios es que su pueblo tenga salud. Por eso cuando envió a Jesús, no solamente lo envió para predicar, sino lo envió para sanar al pueblo, para sanar a los enfermos, para liberar a los oprimidos. Como Dios ungió, dice mi Biblia, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que estamos hablando de sanidad física, estamos hablando de sanidad de enfermedades físicas, estamos hablando de sanidad del cuerpo y de toda dolencia del cuerpo. Bueno, sí, pastor, pero eso fue en el tiempo de Jesús. Vea, porque los religiosos siempre tienen una excusa para negar el poder de Dios. Siempre se inventan algo, se sacan un conejo del sombrero para tratar de desprestigiar el mensaje de sanidad, de poder, de milagros. Yo decía el viernes que Dios nos tiene que romper el cajón religioso y nos tiene que
dar una revelación que realmente nos sacuda y nos haga romper toda limitación en relación al poder que tiene su palabra y su mensaje. Porque repito, alguna gente dice, bueno, es que eso fue en el tiempo de Jesús, pero ya Jesús se fue. Pero adivine qué, Jesús se fue y vino vamos a llamarlo así, la dispensación de la iglesia. ¿Y qué usted cree que hacía la iglesia? Lo mismo que Jesús. Predicaba el evangelio, sanaba a los enfermos y liberaba a los endemoniados. Así que para la gente que le gusta todo este asunto de las dispensaciones y que asegura que esto fue únicamente bajo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en persona, ignora entonces todo el libro de los Hechos completito. Que por cierto, si usted lee el libro de los Hechos hasta el final, se dará cuenta que realmente el libro no tiene una conclusión. ¿Sabe por qué? Porque los Hechos continúan hasta el día de hoy. Son los hechos del Espíritu Santo a través de su iglesia, a través de su pueblo, a través de sus hijos, a través de los que creen. Y esa obra no ha terminado. Ese libro tendrá una conclusión cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en las nubes y la iglesia partamos con Él para estar con el Señor para siempre. Gloria a Dios. Donde por cierto, vamos a recibir un cuerpo glorificado que no podrá nunca más experimentar dolor ni enfermedad. Dale un fuerte aplauso a mi Rey, por favor. Acompáñame a Hechos capítulo 3 verso 16. Vamos a leer un poquito antes el contexto. Hechos capítulo 3. Ayúdame, Espíritu Santo. Verso 1, Pedro y Juan. Ya Jesús está en el cielo. Oiga, ya Jesús se fue. Diga, ya Jesús se fue. Diga otra vez, ya Jesús se fue, pero envió al Espíritu Santo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Vea qué importante. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, porque será que hay una conexión entre oración y milagros, gloria a Dios. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Recuerde, el propósito de ese hombre ahí, cojo de nacimiento, era pedir limosna. Verso 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen ¿qué? Limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Imagina a Pedro, aquel hombre está en el piso pidiendo limosna con la mano extendida. Pedro y Juan se ponen de pie frente a él y le dicen, míranos, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Obviamente él esperaba que una moneda, algo económico. Y entonces vea lo que dice. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aleluya. Qué interesante que Pedro dice, no tengo plata ni oro. Esto no significa que eran pobres. No, o sea, en ese momento realmente no iban preparados. Pero dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué era lo que Pedro tenía? O más bien, ¿qué era lo que Dios tenía para ese hombre? Sanidad. Dios, Jesús, sigue teniendo sanidad. Hay sanidad en Jesús. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Verso 7, y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. El que no podía caminar desde nacimiento, ahora saltaba y caminaba. Y todo el pueblo, vea, todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era él, que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Vamos a saltar unos pasajes más adelante. Bueno, sigamos leyendo. Verso 11. Y teniendo asido a Pedro y a Juan,
Vea, porque todo el pueblo, terminamos el verso 10 diciendo que todo el pueblo se llenó de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos, verso 11, a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, oiga, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Escucha, porque esto es importante, porque aquí está encerrado el por qué todas las promesas de Dios son en el glorificado, sí, y en el amén. Porque Jesús es la garantía de que todas las promesas de Dios son sí. El sí vino antes de tu necesidad. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesucristo. O sea, está sentado a su diestra, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Verso 16, escuche: y por la fe en su nombre, oiga, por la fe en su nombre, aquí está el lugar donde ponemos nuestra fe para recibir la sanidad, el poder de Dios para sanar en nuestra vida. Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis. Ustedes saben quién es, ustedes saben que era el cojo, ustedes saben que era el que pedía limosna a la puerta del templo. Probablemente lo hizo por años y años. Ustedes lo ven y ustedes lo conocen. A este que ustedes ven y conocen, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta, escuche, completa sanidad. Tengo que decir esto, iglesia: la voluntad de Dios para su pueblo es completa, diga completa sanidad en el nombre de Jesús. Y todo esto en presencia de todos vosotros. Me bendice mucho la frase completa sanidad, porque Dios es así. Dios no es alguien a quien le guste hacer las cosas a medias. En alguna ocasión Jesús oró por un hombre que estaba ciego. Oró por él una vez, y entonces Jesús le preguntó: ¿qué ves? Y el hombre dice: veo a los hombres como árboles que se mueven. En otras palabras, el hombre recuperó la vista en cierta medida, pero no completamente. Ahora, Jesús imagine usted a Jesús haber dicho: bueno, es ganancia. Antes no veías nada, ahora ves bultos. Dios te bendiga. No, dice la palabra de Dios que Jesús volvió a imponer sus manos otra vez. En otras palabras, Jesús quería asegurarse de que el hombre recibiera completa sanidad. Dale un fuerte aplauso a mi Señor, aleluya. Y entonces la Biblia dice que la segunda vez que nuestro Señor Jesucristo oró, el hombre abrió los ojos y comenzó a ver perfectamente bien. O sea, Jesús, repito, se aseguró de que el hombre recibiera completa sanidad. Jesús no se conforma con medio sano. Jesús no quiere que tú seas medio sano, gloria a Dios. Bueno, algo es algo, ya es ganancia. O como nos gusta decir muchas veces en nuestros dichos coloquiales mexicanos: pues ahí la llevo, no me quejo. ¿Cómo estás? Pues ahí vamos. Eso no viene de Dios, porque Dios es aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Dale un fuerte aplauso, por favor, a nuestro Rey. Completa sanidad. Pedro y Juan le explicaron al pueblo: vean, él es el más fidedigno ejemplo de que Dios ha glorificado a su Hijo Jesucristo. Dice: porque Dios le ha confirmado a este hombre el poder de ese nombre, la autoridad de ese nombre, los beneficios de la obra de Cristo en la cruz, y la fe que es por él le ha dado a este hombre completa sanidad. Tan completa que el hombre salió brincando. Probablemente se convirtió en un atleta olímpico o algo. Bueno, es que me lo imagino brincando
Así que estamos hablando de sanidad divina. Estamos hablando de que la sanidad sigue vigente hoy. Diga, sigue vigente hoy. Pastor, pero ¿por qué tenemos miedo? ¿Pero por qué estamos todos asustados y espantados? Repito, porque nosotros nos exponemos más a la información del mundo natural que a la información de la palabra de Dios. Con razón decíamos el viernes, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque serán vida a los que las hallan y medicina. Diga, medicina. Jehová Dios es mi sanador. Mi medicina está en su palabra, mi medicina está en su gloria, mi medicina está en su poder, mi medicina está en la preciosa sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Vaya conmigo a Juan capítulo 11, verso 4. Juan capítulo 11, por favor. Estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. No voy a leer toda la historia porque usted ya la conoce. Quiero leer el siguiente pasaje. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios, oiga, el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Vea qué importante es esta frase y usted debería subrayarla en el verso 4. La Biblia dice: la enfermedad es para la gloria de Dios. Y entonces alguna gente dice: ya ve, o sea, la enfermedad le da la gloria a Dios. Ay, Señor, estoy enfermo para tu gloria. No, no se refiere a eso. Se refiere que Dios aprovecha esa oportunidad para glorificar su nombre. ¿Cómo? Usando esa enfermedad. Y sabemos perfectamente, el hombre murió eventualmente, pero la gloria y el milagro fue aún mayor, aún más grande. ¿Por qué? Porque Dios pudo haberlo sanado, pero hizo más que eso: lo resucitó de entre los muertos. Ahí estamos hablando del poder milagroso de sanidad. Entonces, la palabra de Dios dice que Jesús aseguró que esa enfermedad era para la gloria de Dios. No que el hecho de que Lázaro estuviera enfermo le diera la gloria a Dios, sino más bien el milagro. Diga, el milagro de sanidad es el que glorifica a Dios. Es el que glorifica a Dios. Cuando nosotros creemos y recibimos aquello que Dios nos ha prometido en su palabra, eso le trae la gloria a Dios. Eso le trae la gloria a Dios. Qué fresco y poderoso es el testimonio de aquella persona que estuvo enferma, pero que vio la mano de Dios a su favor y que ahora está sana y puede hablarle a otros acerca del poder de Dios para sanar. Eso es lo que le trae la gloria a Dios. Dios es glorificado cuando nosotros recibimos en la tierra su poder de sanidad. Ahora, quiero llevarlo a un punto que es crucial en este mensaje. Isaías 53. Recuerde que Pedro dijo en su testimonio a toda aquella multitud que estaban asombrados por la sanidad del cojo. Les dijo: Dios ha glorificado a Jesucristo, la fe que es por Él. Le ha mostrado su nombre. En otras palabras, la razón de todo ese desplante de poder, el origen de todo ese desplante de poder, de sanidad, se encuentra, escuche bien, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo y su obra consumada en la cruz son la fuente, son el origen, la causa por la cual Dios el Padre ha prometido sí sanar, sí restaurar, sí levantar, sí sanar el cuerpo. Vea lo que dice Isaías 53, capítulo 53, verso 1. Ayúdame, Espíritu Santo.
Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuántos aquí creen este anuncio que estamos haciendo hoy? Gloria a Dios. ¿Cuántos aquí creen? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y el anuncio hace referencia al mensaje del evangelio. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. ¿Se da cuenta que el verso 2 está describiendo a Jesús desfigurado? Póngame mucha atención y use su imaginación ahora. El verso 2 está describiendo a nuestro Señor Jesús completamente desfigurado. Dice: no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Nuestro Señor Jesucristo fue golpeado brutalmente antes de ser crucificado. Fue azotado, fue humillado, fue golpeado. Y cuando nuestro Señor Jesucristo cargaba la cruz en dirección del Gólgota, su rostro estaba completamente desfigurado. Y eso es lo que Isaías 700 años antes está viendo con los ojos del Espíritu. Un Salvador, un Mesías desfigurado, sin parecer, sin hermosura, oh Padre, sin atractivo para que le deseemos. Pero entonces continúa diciendo: despreciado. Vea, está hablando de Jesús en el momento de su pasión. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Vea, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Verso 4: reciba esto, abra su corazón. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dale un aplauso a mi Señor, por favor. Por su llaga. Dice: fuimos. Ahora entienda que el tiempo de estos pasajes se encuentra en el pasado. Dice que ciertamente llevó él. Esto es bien importante. Ayúdame, Espíritu Santo, porque esto es un evento que ya sucedió. ¿Se da cuenta? Ay, Padre, qué poderoso está. A veces uno medita en estas cosas y gloria a Dios, uno ve una cosa ahí tan impresionante. Isaías lo ve 700 años antes, pero lo ve en tiempo pasado. O sea, desde el presente de Jeremías, desde el presente en el tiempo, ese evento todavía iba a suceder 700 años después. Pero cuando se abrió el mundo espiritual delante de los ojos de Jeremías y él vio al Mesías desfigurado, herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, lo vio en tiempo pasado. Es decir, oh Padre, Isaías no se movió al momento de los hechos, se movió al futuro de los hechos para ver hacia atrás al Cristo que ya había sido crucificado por nuestros pecados, pero el Cristo que ya había llevado nuestras enfermedades y que ya había sufrido nuestros dolores, y aquel por cuya herida ya habíamos sido sanados. ¿Por qué era tan importante que el Espíritu Santo lo llevara a un momento en el tiempo donde él pudiera ver el evento como si ya hubiera pasado? Para que nosotros entendamos que la fe está apoyada en algo que Jesús ya hizo por nosotros. Alguien está aquí en esta tarde, gloria a Dios, que nuestra fe está apoyada en algo que ya sucedió. Por eso es que las promesas de Dios son en el sí. Por eso es que Dios no está deliberando ahora lo que va a hacer, porque ya Jesús lo garantizó con su muerte, con su sacrificio en algún momento de la historia hace más de 2000 años.
Isaías fue al futuro, no fue al presente. Si no, él hubiera dicho: mas él está siendo herido por nuestras rebeliones, está siendo molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz está cargándose sobre él, y por sus heridas estamos siendo curados. No, él fue más adelante para mirar hacia atrás el evento, de manera que quedará registrado que esto es algo que para usted y para mí ya ocurrió. Jesús ya llevó. Jesús ya llevó nuestras enfermedades. ¿Alguien aquí puede creer la palabra de Dios? Jesús ya fue herido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz ya fue sobre él, y por su llaga ya fuimos curados. Oh, qué maravilloso es. Jesús en la cruz del Calvario no solamente llevó tus pecados, Jesús en la cruz del Calvario llevó las enfermedades también. Llevó tus enfermedades también. Ahora, ¿cómo yo me apropio? Porque aunque eso es algo que ya sucedió, para fin de que usted y yo lleguemos a ser participantes, necesitamos las promesas. Necesitamos la palabra. Es la palabra la que hace nuestro lo que ya está vigente en la eternidad. Escuche, porque esto no es sencillo lo que acabo de decir. Es la palabra de Dios la que trae a nuestro presente los recursos y los beneficios de algo que ya sucedió en el pasado, pero que marcó la eternidad para siempre. Oh, ayúdame, Espíritu Santo. Ya Jesús llevó nuestras enfermedades, ya Jesús llevó nuestros dolores. ¿Qué nos queda hoy? Nos queda hoy recurrir a la palabra. Y no hay ninguna contradicción, vea, porque alguien dice: bueno, una promesa está en el futuro. Yo creo por algo que Dios dice. Por ejemplo, yo le leía a Jeremías 33:6. He aquí, yo les traeré, vea el tiempo, les traeré sanidad. Pero escuche bien, ¿de dónde Dios trae esa sanidad? El Espíritu Santo, el Padre. Esto, escúcheme, dame una nota nada más ahí, compadre. El Espíritu Santo va. ¿De dónde trae Él la sanidad? Va. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él va al evento, Él va a ese lugar donde Jesús llevó nuestras enfermedades en su cuerpo sobre la cruz. Él dice: yo les traeré. Pero ¿de dónde Él nos trae esa sanidad? Él nos trae esa sanidad, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Ciertamente, diga ciertamente. Ciertamente significa: les aseguro, es tan cierto, tan veraz. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. En otras palabras, el sacrificio de Cristo en la cruz se convirtió en la provisión de la sanidad divina para todos aquellos que creen en las promesas de Dios. Ahí está asegurado, ahí está el manantial desde donde el Espíritu Santo de Dios trae hacia nosotros, hacia nuestras circunstancias, hacia nuestra vida, ese maravilloso y glorioso poder de sanidad. Le invito a que usted levante sus manos por un momento y que hoy realmente creamos. Creamos. El Salmo 68:20 dice: Dios, nuestro Dios ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Dios Todopoderoso, estamos hoy delante de ti, Señor. Creemos y recibimos tu palabra. Nos abrazamos de tus promesas. Abrazamos esa sanidad divina.
que nos fue provista en el sacrificio glorioso de tu Hijo Jesucristo. Señor, estamos en un tiempo donde realmente necesitamos de esta clase de fe en tu palabra, en tus promesas, que nos ayude a prevalecer y a salir airosos y victoriosos en medio de esta pandemia, Señor. En el nombre de Jesús, yo oro hoy por tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús, y lo cubro con tu preciosa sangre. Te pido, Señor, que traigas sanidad y traigas medicina. Y cualquier persona que nos esté viendo también, Señor, en el nombre de Jesús, tú nos traerás sanidad y medicina, porque tú eres Jehová Dios, nuestro sanador. Tú tomas de los manantiales de la provisión del sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario para derramar sobre tu pueblo sanidad, restauración. Él es, dice la palabra, el que sana todas nuestras dolencias. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor, por favor. Fue por su sangre que ha vertido sobre mí, que su poder ahora yo puedo recibir. Hoy sus promesas son reales para mí. Fue por su sangre que la maldición ya no opera sobre mí. Dilo, fue por su sangre que ha vertido sobre mí, que su poder ahora yo puedo recibir. Hoy sus promesas son reales para mí. Fue por su sangre que la maldición ya no opera sobre mí. Fue por su sangre que ha vertido sobre mí. Proclama, iglesia, que su poder ahora yo puedo recibir. Hoy sus promesas son reales para mí. Fue por su sangre que la maldición ya no opera sobre mí. Fue por su sangre que ha vertido sobre mí, que su poder ahora yo puedo recibir. Hoy sus promesas son reales para mí. Fue por su sangre que la maldición ya no opera sobre mí. Aplaudan al Señor, denle gloria a Él por su sangre. Tenemos preciosas y grandísimas promesas. Les amo mucho, les bendigo. Excelente domingo. Que la paz de Dios sea sobre ustedes.